Romanos capítulo 15 a partir del verso 22. Esto me ha impedido muchas veces llegar a vosotros, pero ahora, no teniendo ya espacio para predicación en estas regiones, y deseando ir a visitaros desde hace bastantes años, cuando vaya a España, al pasar espero veros, y que vosotros me encaminéis allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Ahora, sin embargo, marcho a Jerusalén para ayudar a los santos, porque Macedonia y Acaya han resuelto hacer una colecta a beneficio de los pobres que haya entre los santos de Jerusalén. Y así lo han determinado porque se consideran deudores suyos, pues si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, deben ellos a su vez servirles con los materiales. Así que terminado esto, cuando les haya entregado la colecta recogida, iré a España, pasando por ahí, y sé que si yo voy a vosotros, iré con la plenitud de la bendición de Cristo. Os pido, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu Santo, que luchéis conmigo orando por mí a Dios, para que pueda yo defenderme de los incrédulos en Judea, y que la misión que llevo a Jerusalén resulte grata a los santos, de tal manera que pueda llegar yo felizmente a veros, y si Dios quiere, descansar entre vosotros. Que el Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Y ahora, Romanos capítulo 16. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia de Cencres, para que la recibáis en el Señor de manera digna, como conviene a los santos, y la ayudéis en todo lo que necesite, porque también ella ha ayudado a muchos, y en particular a mí. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales por mi vida expusieron sus cabezas, y no solo yo les estoy agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la comunidad que está en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, que es el primer fruto de Cristo en Asia. Saludad a María, que trabajó mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que se han señalado en el apostolado y que aún antes que yo fueron de Cristo. Saludad a Ampliato, querido en el Señor. Saludad a Urbano, que ha trabajado conmigo para Cristo, y a Estaquis, mi amigo. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que han trabajado por el Señor. Saludad a Persida, querida, que también trabajó mucho por el Señor. Saludad a Rufo, escogido por el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Síncrito, Flegón, Hermes, Patroba, Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, y a Julia y a Nereo, y a su hermana y a Olimpia, y a todos los hermanos que viven con ellos. Mutuamente saludaos con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que no perdáis de vista a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que aprendisteis, y apartaos de ellos, porque esos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con palabras dulces y agradables engañan los corazones de los sencillos, porque nuestra obediencia a la fe es ya conocida de todos. Por esto estoy satisfecho de vosotros, pero quiero que seáis prudentes para el bien, intachables para el mal, y el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Jesús nuestro Señor sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, os saludo en el Señor. Os saluda Cayo, huésped mío, y de toda la comunidad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Al que puede fortaleceros en mi evangelio y en la predicación de Jesucristo, del misterio mantenido en secreto desde tiempo eterno, pero manifestado ahora por los escritos proféticos, dado a conocer a todas las naciones por orden del Dios eterno, para que abracen la fe,
al solo Dios sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera, hemos concluido con la lectura de la carta a los romanos. Continuamos con la lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios establecida en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan en todo lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suyo y nuestro. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuamente doy gracias a Dios por vosotros, debido a la gracia de Dios que se os ha concedido en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se afirmó en vosotros, de tal modo que no os falta ningún carisma a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él os conservará irreprensibles hasta el fin, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis el mismo lenguaje y no haya divisiones entre vosotros, sino que conservéis la armonía en el pensar y en el sentir. Porque, hermanos míos, me han referido los de Cloé las discordias existentes entre vosotros. Me refiero a lo que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefás, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros, o habéis sido bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé la familia de Estéfanas. No recuerdo haber bautizado a nadie más, pues no me mandó Cristo a bautizar, sino a evangelizar, no con artificios literarios, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque el lenguaje de la cruz es locura para los que perecen, mas para nosotros que nos salvamos es poder de Dios, pues está escrito: inutilizaré la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el investigador de este mundo? ¿No entonteció Dios la sabiduría del mundo? Ya que el mundo por la propia sabiduría no reconoció a Dios en la sabiduría divina. Quiso Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden milagros y los griegos buscan la sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero poder y sabiduría de Dios para los llamados judíos o griegos. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. Considerad, sino, hermanos, vuestra vocación. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, mas Dios eligió lo necio del mundo para confundir a los sabios, lo débil para confundir a los fuertes, lo vil, lo despreciable, lo que es nada, para anular lo que es, para que nadie se gloríe delante de Dios. Por él vosotros estáis en Cristo Jesús, quien de parte de Dios sea hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Y ahora, 1 Corintios capítulo 2. Yo, hermanos, al llegar a vosotros, vine anunciándoos el misterio de Dios, no con sublimidad de palabra o de sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber otra cosa que a Jesucristo, y este crucificado.
y me presenté entre vosotros débil, con miedo y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no se basaban en discursos persuasivos de sabiduría, mas en la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Entre los perfectos predicamos la sabiduría, no la de este mundo, ni la de los príncipes de este mundo que quedan anulados. Predicamos una sabiduría divina, misteriosa, oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria antes de los siglos, y que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni se le antojó al corazón del hombre, eso preparó Dios para los que le aman. Y a nosotros nos lo reveló Dios mediante su Espíritu, pues el Espíritu lo escudriña todo, aun las profundidades divinas. ¿Qué hombre, en efecto, conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que gratuitamente Dios nos ha dado. De esto hablamos también, no con lenguaje aprendido de la sabiduría humana, sino aprendido del Espíritu, expresando doctrinas espirituales en términos espirituales. Pero el hombre psíquico no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente. El espiritual, por el contrario, lo juzga todo y a él nadie le juzga. ¿Por qué? ¿Quién conoció el pensamiento del Señor para poder enseñarlo? Mas nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Y ahora, 1 Corintios capítulo 3. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no lo podíais recibir, ni podéis todavía, pues todavía sois carnales. Desde el momento que hay envidias y discordias entre vosotros, no es porque aún sois carnales y vivís a lo humano. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, no procedéis como hombres. Pues, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros por medio de los que habéis creído, cada cual según lo recibido del Señor. Yo planté y Apolo regó, pero quien hizo crecer fue Dios. Nada son ni el que planta ni el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son lo mismo, y cada uno recibirá la recompensa según su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros labrantío de Dios, edificio de Dios, según la gracia que Dios me dio. Puse los cimientos cual sabio arquitecto, y otro sobreedifica. Que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Pero si uno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, paja, aparecerá clara la obra de cada uno, pues aquel día lo descubrirá, porque se revelará en fuego, y el mismo fuego probará cuál fue la obra de cada uno. Si la obra que uno sobreedificó subsiste, recibirá el premio. Si quedase consumida, sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros es santo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa que es sabio según el mundo, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Sorprende a los sabios en su astucia, y además
el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Por tanto, nadie se gloríe en los hombres, pues todo es para vosotros, ya sea Pablo o Apolo, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente, o el futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y ahora, 1 Corintios, capítulo 4. Que nos tengan los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en los dispensadores es la fidelidad. A mí poco me importa ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo. Yo me siento culpable de nada, mas no por esto quedo justificado, porque quien me juzga es el Señor. Así pues, nada juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, que iluminará los escondrijos de las tinieblas y declarará los propósitos de los corazones, y entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza debida. Esto, hermanos, lo he aplicado a mí y a Apolo por vosotros, para que en nosotros aprendáis lo de no propasar lo que está escrito, a fin de que nadie, por defender a uno, se enorgullezca contra otro. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te engríes como si no lo hubieras recibido? Ea, ya estáis saciados, ya estáis ricos, habéis llegado a ser reyes sin nosotros. Ojalá reinases para que reinásemos con vosotros. Pues creo que Dios nos ha presentado a nosotros, los apóstoles, como lo último, cual condenados a muerte, porque hemos llegado a ser el espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. Nosotros tontos por Cristo, vosotros sabios en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honrados, nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, sed y desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes, y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Insultados bendecimos, perseguidos los soportamos, difamados respondemos con bondad. Fuimos hasta ahora como basura del mundo, como desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos muy queridos, porque aunque tuvierais 10,000 pedagogos en Cristo, no tendríais muchos padres, pues por medio del Evangelio yo os engendré en Cristo Jesús. Os suplico, por tanto, que seáis imitadores míos. Por esto os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor, quien os recordará mis normas de conducta en Cristo Jesús, que enseño por doquier en todas las iglesias. Algunos se han engreído como si yo no hubiera de volver a vosotros, pero iré y pronto a vosotros si el Señor quiere, y entonces me enteraré no de la palabrería de estos engreídos, sino de su valor, porque el reino de Dios no consiste en la palabrería, sino en la virtud. ¿Qué queréis? ¿Que vaya a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y ahora, 1 Corintios capítulo 5. Es cosa pública entre vosotros la deshonestidad, y tal deshonestidad que no se encuentra ni entre los gentiles, hasta el punto de convivir uno con la mujer de su padre. Y vosotros estáis engreídos en vez de manifestar intenso dolor para que desaparezca de entre vosotros quien tal acto cometió. Pues yo por mi parte, corporalmente ausente, mas presente en espíritu, he juzgado ya como presente al que así obró. Que congregados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vosotros y mi espíritu, y con el poder de Jesús Señor nuestro, sea entregado a Satanás para que lo atormente en el cuerpo, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor Jesús. La cosa no es para gloriaros. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Purificad la levadura antigua para hacer masa nueva, así como sois ácimos, pues nuestro Cordero Pascual, Cristo, ya fue inmolado.
Así que celebremos fiesta, no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con ázimos de sinceridad y verdad. Por carta os escribí que no os mezcléis con los fornicarios, pero no de un modo absoluto con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o ladrones, o idólatras, pues en tal caso tendríais que salir de este mundo. Lo que os escribí fue que no os mezcléis con ningún hermano que sea llamado públicamente fornicario, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con tales ni comer. Pues ¿qué me va a mí juzgar a los de fuera? ¿No es a los de dentro a los que vosotros juzgáis? A los de fuera Dios los juzgará. Arrojad entre vosotros al malvado. Y ahora, 1 Corintios, capítulo 6. ¿Se atreverá alguno de vosotros, teniendo un litigio con otro, a pedir justicia a los injustos y no a los santos? ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? Pues si vais a juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juzgar causas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? Con mucha más razón las cosas de esta vida. Si pues tenéis que constituir tribunales para las cosas de esta vida, poned como jueces a los que son considerados en la iglesia como nada. Os lo digo para vuestra confusión. ¿No hay entre vosotros algún sabio capaz de ser juez entre sus hermanos? En cambio, el hermano pleitea con el hermano. ¿Y esto ante los infieles? Ya es buena mengua para vosotros andar pleiteando unos con otros. ¿Por qué no preferís quedar injuriados? ¿Por qué no preferís ser despojados? Pero sois vosotros los que injuriáis y despojáis, y esto a los hermanos. ¿O es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los salteadores heredarán el reino de Dios. Y esto fuisteis algunos, pero fuisteis lavados y santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, pero no todo es útil. Todo me es lícito, pero no me haré esclavo de nada. Los manjares para el vientre y el vientre para los manjares, pero al uno y al otro los exterminará Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor, y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y tomando yo los miembros de Cristo, ¿los haré miembros de una meretriz? ¡Jamás! ¿No sabéis que quien se une a la meretriz se hace un solo cuerpo con ella? Serán, dice, los dos una sola carne, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero quien fornica peca contra el propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros, espíritu que habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Habéis sido comprados a gran precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y ahora, 1 Corintios capítulo 7. Vengo ahora a lo que me habéis escrito. Bien le está al hombre no tocar mujer, mas por evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer, y cada mujer su marido. El marido dé el débito a la mujer, y lo mismo la mujer al marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro,
sino es de común acuerdo por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Después, volved de nuevo a lo mismo, para que no os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Os digo esto condescendiendo, no mandando, pues yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene de Dios su propia gracia, unos de una manera, otros de otra. A los célibes y a las viudas digo, les es bueno si permanecen como yo, pero si no pueden guardar continencia, que se casen. Es mejor casarse que abrazarse. A los casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero si se separase, que no se case o se reconcilie con su marido, y que el marido no repudie a la mujer. A los demás digo, yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer pagana y consiente vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene marido pagano y consiente vivir con ella, no lo despida. Pues se santifica el marido pagano por la mujer, y la mujer pagana por el marido. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Pero si el infiel se separa, sepárese, porque en circunstancias tales quedan libres el hermano o la hermana, que a vivir en paz nos llamó el Señor. A la verdad, ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes tú, marido, si salvarás a la mujer? Cada uno permanezca en la condición que Dios le ha asignado, en la que tenía cuando fue llamado. Así lo dispongo en todas las iglesias. ¿Fue uno llamado siendo circunciso? Que no pretenda aparecer incircunciso. ¿Fue uno llamado siendo incircunciso? Que no se circuncide. Nada son la circuncisión y el prepucio, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada cual permanezca en el estado en el que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, y aunque puedas hacerte libre, aprovéchate más bien, porque el que siendo esclavo ha sido llamado en el Señor, es liberto del Señor. Así también el libre, siervo es de Cristo. A gran precio fuisteis comprados. No os hagáis siervos de los hombres. Hermanos, cada cual permanezca ante Dios en la condición que tenía cuando fue llamado. Acerca de los que son vírgenes, no tengo precepto del Señor, pero doy mi consejo como quien ha obtenido ser fidedigno por la misericordia del Señor. Creo que por la necesidad presente es bueno al hombre permanecer así. ¿Estás ligado a mujer? No busques la separación. ¿Estás desligado de mujer? No la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si se casa la joven, no peca. Pero experimentarán las tribulaciones de la vida que yo quisiera evitaros. Os digo pues, hermanos, que el tiempo es breve. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que gozan del mundo, como si no disfrutasen. Pues pasa la escena de este mundo. Os quiero libres de preocupaciones. El célibe se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a la mujer. Está pues dividido. La mujer no casada y la virgen se preocupan de las cosas del Señor, de ser santas corporal y espiritualmente. Pero la que está casada se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo más perfecto y que facilita la familiaridad con el Señor. Si no obstante alguno cree faltar a lo que conviene con relación a su hija, por pasar la edad nubil, y por eso estima casarla, haga lo que quiera, no peca, que se casen. Pero el que permanece firme en su propósito, sin verse forzado, sino libre para hacer su voluntad, y ha resuelto en su interior guardar a su hija, hace bien. Así pues, el que casa a su hija hace bien, y el que no la casa,
hace mejor. La mujer está vinculada todo el tiempo que vive su marido, pero si el marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Mas a mi parecer será más feliz si continúa como está, que también pienso yo tener el Espíritu de Dios. Y ahora, 1 Corintios, capítulo 8. Respecto a lo inmolado a los ídolos todos, es claro, tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no sabe como el que debe saber, pero el que ama a Dios, ese es conocido por él. Viniendo pues a lo de la comida de las carnes inmoladas a los ídolos, sabemos que los ídolos nada son en el mundo, y que no hay más Dios que uno solo. Pues aunque hay los llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, de manera que haya muchas divinidades y muchos señores, mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas, y por el que hemos sido creados, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por él. Pero no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados hasta ahora al ídolo, comen las carnes como sacrificadas al ídolo, y se mancha su conciencia por ser débil. Ciertamente no es la comida lo que nos acerca a Dios, ni si no comemos somos menos, ni si comemos somos más. Pero procurad que vuestra libertad no sirva de escándalo a los débiles. Si alguno pues te viere a ti, que tienes ciencia, Primera Corintios, capítulo 8, a partir del verso 9. Pero procurad que vuestra libertad no sirva de escándalo a los débiles. Si alguno pues te viere a ti, que tienes ciencia, sentado a la mesa en un templo pagano, no será inducido, debido a su conciencia débil, a comer lo sacrificado a los ídolos. Y se pierde por tu ciencia el débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. Por tanto, si una comida escandaliza a mi hermano, jamás comeré carne para no escandalizarle. Primera Corintios, capítulo 9. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Es que no he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros lo soy ciertamente, pues vosotros sois en el Señor. El sello de mi apostolado, esta es mi respuesta a los que me discuten. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar una mujer creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O es que solo Bernabé y yo tenemos obligación de trabajar? ¿Quién hace campaña a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Hablo al modo humano o no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Es que Dios se preocupa de los bueyes? ¿O lo dice evidentemente por nosotros? Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y con esperanza de participar el que trilla. Si sembramos en vosotros bienes espirituales, ¿es mucho que recojamos bienes materiales? Si otros usan este derecho con vosotros, ¿por qué, y con más razón, no podemos usarlo nosotros? Pero no hemos usado este derecho, antes lo hemos soportado todo para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que ejercen funciones sagradas viven del templo
y los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero de nada de esto hice uso, ni lo escribo para que se haga conmigo. Antes prefiero morir que privarme de esta gloria, porque si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, es que tengo obligación, pues ay de mí si no evangelizara. Si hiciera esto por propia voluntad, merecería recompensa, pero si lo hago por mandato, cumplo con un cargo que se me ha confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el Evangelio lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Libre de hecho, como estoy de todos, me hice siervo de todos para ganarlos a todos. Y con los judíos me hice judío, con los que están bajo la ley, como quien está bajo ella, sin estarlo, para ganar a los que están bajo la ley, con los que están sin ley, como quien está sin ella, para ganarlos, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para en todo caso ganar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar de sus bienes. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos corren, pero solo uno consigue el premio? Corred de modo que lo conquistéis, pero los atletas se abstienen de todo y lo hacen para conseguir una corona corruptible, mas la nuestra incorruptible. Yo pues corro, no como a la aventura, lucho, no como quien azota el aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que predicando a los demás quede yo descalificado. Y ahora, 1 Corintios capítulo 10. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, y todos se bautizaron en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Pero la mayoría no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, para que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos, ni os hagáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó para divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron, y perecieron mordidos por las serpientes. Ni refunfuñéis como refunfuñaron algunos de ellos, y el exterminador los mató. Todo esto les sucedía para servir de ejemplo, y fue escrito para aviso nuestro, que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Por tanto, el que crea estar firme, mire, no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea proporcionada. Fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, mas con la tentación os dará fuerza para superarla. Por esto, queridos míos, huid de la idolatría. Como a prudentes os hablo. Juzgad lo que digo. ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo? Porque no hay más que un pan. Todos formamos un solo cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Observad al Israel de la carne. ¿No están en comunión con el altar los que comen las víctimas? ¿Qué quiero pues decir? ¿Que lo inmolado a los ídolos o que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, no podéis beber el cáliz del Señor y el de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la de los demonios. ¿O queremos provocar celos al Señor?
¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es conveniente. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su interés, sino el ajeno. Comed cuanto se vende en el mercado, sin averiguar más por motivo de conciencia, pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Si algún pagano os invita y queréis ir, comed cuanto os presente, sin más averiguaciones por motivo de conciencia. Pero si alguno os dijera, esto fue inmolado a los ídolos, no comáis por causa del que lo indicó y por la conciencia. No digo por tu conciencia, sino por la del otro. De hecho, ¿por qué mi libertad ha de ser juzgada por conciencia ajena? Si yo participo agradecido, ¿por qué he de ser reprendido por lo que doy gracias? Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis algo, hacedlo todo para gloria de Dios. No escandalicéis ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De todo como yo, que me esfuerzo en complacer a todos en todo, no buscando mi interés, sino el de los demás, para que se salven. Primera Corintios, capítulo 11. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque os acordáis siempre de mí y conserváis las tradiciones tal cual os las transmití. Quiero pues que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer el hombre, y la cabeza de Cristo Dios. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza, y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, exactamente como si se rapa. Si pues una mujer no lleva velo, que se rape. Y si es afrentoso para una mujer cortarse el pelo o raparse, que se vele. El hombre no debe cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del hombre, pues no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por esto, la mujer debe llevar en la cabeza una señal de sujeción a causa de los ángeles, pero ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, en el Señor, porque así como la mujer procede del hombre, así también el hombre mediante la mujer, y todo viene de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es decente que ore a Dios la mujer descubierta? ¿Y no os enseña la misma naturaleza que es una afrenta para el hombre dejar crecer su cabellera? Mientras para la mujer es una honra dejarla crecer, porque le ha sido dada la cabellera como velo. Pero si alguno es amigo de discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y al mandaros estas cosas, no alabo vuestras reuniones, que no son para vuestro bien, sino para vuestro daño. Primeramente, oigo que cuando os reunís, hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pues es necesario que haya disensiones entre vosotros, para que se manifiesten los que son de virtud probada. Cuando pues os reunís en común, ya no es eso comer la cena del Señor, porque cada cual se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿Es que no tenéis casa para comer y beber? ¿O despreciáis la iglesia de Dios y queréis avergonzar a los que no tienen? ¿Qué deciros? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Yo en efecto recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo también el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Cuantas veces lo bebiereis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz,
anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por esto, quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues el hombre, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles, y mueren muchos. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados, mas al ser juzgados, nos corrige el Señor para no ser condenados con el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la cena, esperaos unos a otros, y si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para vuestra condenación. Lo demás lo regularé a mi llegada. Primera Corintios, capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis lo tocante a los dones espirituales. Sabéis bien que cuando erais paganos, os dejabais arrastrar irresistiblemente por los ídolos mudos. Por esto os manifiesto que nadie, hablando en el Espíritu de Dios, dice, maldito es Jesús, ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino en el Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra todas las cosas en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Así, el Espíritu da a uno palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro el don de curaciones en el único Espíritu, a otro el don de obrar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, y a otro la interpretación de las mismas. Todo esto lo lleva a cabo el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno particularmente según quiere. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo, porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros del cuerpo como ha querido. Y si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Muchos son los miembros, uno, pero el cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros aparentemente más débiles son los más necesarios, y a los que parecen más viles los rodeamos de más honor, y a los deshonestos los vestimos con mayor decencia, ya que los decentes no lo necesitan, y es que Dios formó el cuerpo, dando mayor honor a lo menos noble, para evitar divisiones en el cuerpo, y que todos los miembros tengan mutua solicitud. Así, si un miembro padece, con él padecen todos los miembros. Si un miembro es honrado, todos se gozan. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno por su parte. Y así Dios puso en la iglesia en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los doctores, luego los que tienen el poder de hacer milagros, después los de los dones de curaciones, de asistencia, de gobierno, de hablar diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles?
¿O todos profetas? ¿O todos doctores? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan todos lenguas? ¿O todos las interpretan? Aspirad a dones más altos. Yo os voy a mostrar un camino muy superior. Primera Corintios, capítulo 13. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviera amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviese el don de profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviese tanta fe que trasladase las montañas, si no tuviera amor, nada soy. Y aunque distribuyese todos mis bienes entre los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, si no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no se pavonea, no se engríe. El amor no ofende, no busca el propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, pero se alegra de la verdad. Todo lo excusa, lo cree todo, todo lo espera, todo lo tolera. El amor no pasa jamás. Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Nuestra ciencia es imperfecta e imperfecta también nuestra profecía. Cuando pues llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando era yo niño, razonaba como niño. Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Vemos ahora mediante un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de ellas es la caridad o amor. Primera Corintios capítulo 14. Buscad el amor, aspirad a los dones espirituales, pero sobre todo al don de profecía, porque quien habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. De hecho, ninguno le entiende, sino que en espíritu dice cosas misteriosas. Pero el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consuelo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia. Me gustaría que todos hablaseis en lenguas, pero prefiero que profeticéis, pues es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Si yo, hermanos, fuera a vosotros hablándoos en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablase o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Las cosas inanimadas, como la flauta o la cítara, que producen sonidos, si no los producen con distinción, ¿cómo se conocerá que se toca con la flauta o con la cítara? Como si la corneta da un sonido indefinido, ¿quién se pondría en orden de batalla? Así también vosotros, si no proferís con la lengua palabras claras, ¿cómo se entenderá lo que habláis? Hablaréis al aire. Mucha diversidad de idiomas hay en el mundo, pero todos tienen sentido. Pero si yo desconociese el significado de los sonidos, seré un extranjero para quien me habla. Así también vosotros, que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por tanto, el que hable en lenguas, ore para poder interpretarlas, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no saca fruto. ¿Qué haré pues? Oraré con el espíritu, pero también con la mente. Cantaré himnos de alabanzas, pero también con la mente. Porque si tú bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias quien asiste como simple fiel? No entiende lo que dices. Sin duda será buena tu acción de gracias, pero el otro no se edifica.
Doy gracias a Dios de hablar en lenguas más que vosotros, pero prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con sentido para instruir a los demás a 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en los juicios, sed niños en la malicia, pero cabales en los juicios. Está escrito en la ley: hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por labios extranjeros, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son señal, no para los paganos, sino para los fieles. Supongamos que se reúne toda la iglesia y que todos hablan en lenguas, y entrasen catecúmenos o infieles. ¿No dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan y entra algún infiel o catecúmeno, es convencido por todos, juzgado por todos, quedan revelados los secretos de su corazón, y cayendo de hinojos adorará a Dios y proclamará que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué concluir pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual podrá tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lenguas, una interpretación, que todo se haga para edificación. Si se habla en lenguas, hablen 2 o a lo sumo 3, y por turno, e interprete uno. Y si no hubiese intérprete, que se guarde silencio en la asamblea, y hablen para sí y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si uno que está sentado tiene revelación, calle el primero, pues podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos se animen. Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, que no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en las reuniones, pues no les está permitido hablar, antes bien estén sometidas, como dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿O es que la palabra de Dios salió de vosotros, o solamente llegó a vosotros? Si alguno cree ser profeta o espiritual, sepa que lo que os escribo es mandato del Señor, y si lo desconoce, será él desconocido. Así pues, hermanos míos, aspirad al don de profecía, y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. 1 Corintios, capítulo 15. Apelo, hermanos, al evangelio que os prediqué y aceptasteis, y en el que perseveráis, y por el que sois salvos si lo retenéis, tal cual os lo prediqué. Pues de otro modo habríais creído en vano. Desde luego os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Se apareció también a más de 500 hermanos de una vez, de los que la mayoría viven todavía. Otros murieron. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y después de todos, como a un abortivo, también se me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no fue estéril en mí, pues he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y lo que habéis creído. Si se predica pues que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, pues contra Dios atestiguaríamos que resucitó a Cristo, mientras que no lo había resucitado si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe.
y todavía estáis en vuestros pecados, y por tanto están condenados los que murieron en Cristo. Si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero he aquí que Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que mueren. Porque como por un hombre vino la muerte, así por un hombre la resurrección de los muertos. Y como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada uno en su orden. Las primicias, Cristo. Luego, al momento de la parusia, los de Cristo. Vendrá finalmente el fin cuando Él entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido todo principado, toda potestad y toda fuerza, pues es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, porque lo puso todo bajo sus pies. Mas cuando dice que todo le está sometido, claro es que se exceptúa el que le sometió todo, pues cuando todo le esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a quien todo lo sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas. De otro modo, ¿a qué bautizarse por los muertos? Si realmente los muertos no resucitan, ¿a qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué exponernos nosotros al peligro a cada instante? Os aseguro, hermanos, que cada día muero, y que vosotros sois mi gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si con vistas humanas luché con las bestias en Efeso, ¿qué me aprovechó? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sed juiciosos y no pequéis, pues algunos tienen gran ignorancia de Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo? Necio, lo que tú siembras no germina sino muere, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un sencillo grano de trigo, por ejemplo, o alguna otra semilla. Y Dios le da el cuerpo que quiere y un cuerpo propio a cada semilla. No toda carne es igual, sino una es la carne de los hombres, otra la de los ganados, otra la de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Una estrella difiere de otra en resplandor. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en vileza y resucita en gloria. Se siembra en flaqueza y resucita en fuerza. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual, según está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Pero no es lo primero lo espiritual, sino lo psíquico, después lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrestre, el segundo, por el contrario, del cielo. ¿Cuál el terrestre? Tales son los terrestres. ¿Cuál el celeste? Tales los celestes. Y como llevamos la imagen del terrestre, llevaremos también la del celeste. Os